vamos a hablar sobre los aislamientos hospitalarios, higiene de manos y uso de elementos de protección personal. Los aislamientos en la clínica se manejan por códigos de colores, al igual que la identificación de los pacientes, por lo cual vamos a hacer una pequeña diferenciación para que no hayan dificultades. Tenemos las manillas de identificación de los pacientes que tienen un código de colores. La primera manilla que vamos a manejar es la manilla blanca. Esta manilla blanca la utilizan las personas que no tienen ningún tipo de alergias o alguna contraindicación especial como trasplantes, etcétera, ¿cierto? Esta la va a tener el paciente. ¿Qué otra manilla se maneja? La manilla de color rojo. La manilla de color rojo es para los pacientes que tienen algún tipo de alergia, sea medicamentosa, a alimentos o cualquier tipo de material. Es importante tener en cuenta que los pacientes no sean alérgicos al microporo o al fixomul, con lo cual a veces afrontamos las heridas y eso puede ocasionar o puede llegar a ocasionar infección de herida quirúrgica. Es importante tener en cuenta este tipo de alergias. En la clínica manejamos un aislamiento diferente al resto de hospitales y clínicas y es esta manilla de color verde. Esta manilla de color verde indica que el paciente está en protocolo de trasplante o que ya está trasplantado. Estos pacientes no requieren aislamiento porque la inmunosupresión no es tanta, entonces, pero sí se identifican por seguridad con la manilla verde. Y ahora vamos a entrar con esta manilla que es amarilla. Esta amarilla significa que el paciente requiere aislamiento. Es importante aclarar que requiere aislamiento y no significa siempre que esté infectado. A veces los pacientes pueden requerir aislamiento porque están colonizados. ¿Qué pacientes se van a aislar y cómo se van a identificar? Lo hacemos con colgapuertas. Si ustedes se dan cuenta, estos colgapuertas son parecidos a la identificación del paciente. Paciente que tenga esta manillita va a tener alguno de estos colgapuertas. Entonces vamos a comenzar. Paciente con esta manilla y que tenga este colgapuertas en la colgado en la puerta significa que está con aislamiento de vectores. Aquí en la clínica los que más se maneja es el dengue. Posiblemente llegue un Zika, posiblemente llegue un chikungunya, aunque ya la pandemia pasó. Pero este significa aislamiento de vectores y la protección específica para estos pacientes es el toldillo, ¿cierto? No requieren habitación individual, lo importante es que tengan el toldillo. Cuando el paciente tiene la manilla de aislamiento y tiene este colgapuertas, significa que tiene aislamiento por gotas, es decir, que el paciente tiene síntomas respiratorios. ¿Cuál es la protección específica? La mascarilla quirúrgica. Esta mascarilla quirúrgica se debe colocar antes de entrar a la habitación. Estas mascarillas tienen un alambre, este alambrito tiene que ir por encima del puente nasal y tienen que abrirse muy bien para que queden por debajo de la barbilla y se sujetan bien sea con ajustándolas por detrás de la cabeza o detrás del cuello o con las tiritas, pero se debe colocar antes de entrar a la habitación. Esa es la protección específica para los aislamientos por gotas. Tenemos también paciente que tenga la manilla amarilla y el colgapuertas de color amarillo. El aislamiento es por microgotas. Los que más manejamos aquí en la clínica son los pacientes con sospecha o confirmados de tuberculosis. ¿Cuál es la protección específica para estos pacientes? La mascarilla N95 de alto flujo. Hay algunos que le llaman 3M, hay otras que los denominan de pato por la forma o por la marca. Esta mascarilla tiene un filtro especial que ayuda a que las partículas menores de 5 micras no entren a la vía respiratoria. Estas máscaras se les debe hacer unos ajustes específicos y es colocarlos muy bien sobre el puente nasal y además que queden por debajo de la barbilla y hacerles la prueba de fugas. La prueba de fugas es inhalar y expirar y verificar que el aire no se sale, sino que la máscara como que se infla y se cierra. Eso es la prueba de fugas para que quede bien ajustada. Y los pacientes que tienen la manilla amarilla y el colgapuertas de color rojo significa que tienen aislamiento por contacto. Este aislamiento, la protección específica es bata y guantes, ahorita lo vamos a explicar más ampliamente. Ahora, vamos a quedarnos con los pacientes que requieren aislamiento. ¿Quiénes requieren aislamiento específicamente de contacto?
los pacientes que tengan algún microorganismo resistente a carbapenemasas, en los niños los que tengan BLE o tengan resistencia sean metilinoresistentes. Voy a explicarlo bien. Paciente adulto o pediátrico que llegue a la clínica se le debe tomar, que llegue a la clínica y que haya previamente estado hospitalizado en otra institución o que haya sido pulsado con antibióticos en los últimos 3 meses, se le debe tomar una muestra de hisopado nasal para detectar MRSA y un tamizaje rectal para detectar KPC. Vamos a dividir los grupos. Niños. Si los niños salen con MRSA positivo o KPC positivo del tamizaje, se aíslan. Independiente pues del tipo de microorganismo, se deben siempre aislar. Todos los niños, sean BLE, MRSA o KPC, se aíslan, y una condición importante es que incluso los visitantes deben utilizar bata y guantes. Personal de salud y visitantes, bata y guantes. Vámonos con los adultos. En los adultos, si se le hace el tamizaje para MRSA y sale positivo, no se aísla. Simplemente, si va para cirugía, la profilaxis antibiótica se da de acuerdo al antibiograma. Si es KPC, sí se aísla. Y tanto en niños como en adultos, si tienen KPC, o sea, microorganismos no solo por el tamizaje rectal, sino de pronto en sangre, en cultivos o en otros medios, se aíslan durante toda la hospitalización y hasta 1 año después si vuelven. Me explico. Viene hoy, le hacemos el tamizaje o le hacemos un hemocultivo, tiene una Klebsiella resistente a carbapenemasa, se aísla durante esta hospitalización, se va para la casa y el señor vuelve en agosto. No es necesario volverlo a tamizar, pero entra aislado. Esa es la condición, se tiene que seguir aislando hasta por 1 año con los aislamientos de contacto. Hay una condición especial con los adultos que tienen BLE. Si el paciente es autónomo para el cuidado, es decir, se baña solo, va al baño solo, come solo, no es dependiente del cuidado, sino autónomo, no se aísla. Si el paciente es dependiente del cuidado, específicamente algunos pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos y en el servicio de Juan 23, que hay que cambiarle el pañal, que hay que darles de comer, que hay que bañarlos, esos pacientes, por lo que uno está más en contacto con ellos, sí se deben aislar, pero son casos más específicos. Entonces, para que quede claro, niños con algún grado de resistencia, MRSA, BLE o KPC, todos se aíslan, y los visitantes, y tanto el personal asistencial como visitantes, utilizan bata y guantes. Adultos, se van a aislar siempre KPC, MRSA no se aísla, y el BLE dependiendo de si el paciente es autónomo o no de su cuidado. Con los adultos hay un caso particular. El personal asistencial utiliza bata y guantes, los visitantes no, porque los visitantes normalmente están con él, lo acompañan, pero quien está más en contacto con el paciente pues es el personal asistencial, entonces al visitante no se le está pidiendo que utilice bata y guantes. ¿Por qué en los niños sí? Porque lo alzan, porque lo miman, porque tienen que estar manipulándolo continuamente, por eso a los visitantes de los niños sí se les solicita. Y ahora, para ir terminando esta parte, vamos a hablar sobre la higiene de manos. Importante con la higiene de manos. El alcohol glicerinado se debe utilizar haciendo fricción. Bueno, el alcohol glicerinado y la higiene de manos. Si no se hace fricción, no se están eliminando esos gérmenes que uno tiene en las manos. ¿Cuál es el error? El error es que cuando uno utiliza la crema de manos, utiliza el gel como crema de manos, es decir, se la echa uno por los laditos, así, como rápido. ¿Cierto? Ahí no hizo nada, porque no limpió los interdigitales, no limpió los pulpejos, no limpió el dedito gordo. La idea es, ustedes echan alcohol glicerinado o agua y jabón y hacer fricción palma con palma, haciendo énfasis en los interdigitales, palma con dorso, haciendo énfasis en los interdigitales, el candadito, los pulpejos y el dedo gordo arrastrándolo desde el índice, o el pulgar arrastrándolo desde el índice, que por la parte prensil es lo que más sucio está. Esto dura más o menos de 15 a 20 segunditos, esa es la forma correcta de higienizarse las manos, tanto con alcohol glicerinado como con agua y con jabón. Vamos a explicar el uso de elementos de protección personal en el contexto de la pandemia que estamos viviendo por SARS-CoV-2. En la clínica tenemos un protocolo en el cual debemos utilizar unos elementos de protección personal, de protección respiratoria,
visual y también para los uniformes y las manos. Normalmente, al ingreso de las habitaciones de los pacientes que son sospechosos o confirmados por SARS-CoV-2 van a encontrar lo siguiente. Van a encontrar elementos de aseo, van a encontrar hipoclorito o un amonio cuaternario. También pueden encontrar alcohol al 70%, o pueden también ver alcohol glicerinado en cualquier presentación. ¿Qué más van a encontrar? Van a encontrar en unos carritos similares a estos, guantes siempre para entrar a la habitación del paciente, van a encontrar batas, ¿no es cierto? Estas batas pueden encontrar batas desechables o de tela. Esta tela es antifluido para que tengan seguridad de que no se va a pasar de pronto algún tipo de fluido. Y estas también son antifluidos, pero son desechables. Y también van a encontrar unos delantales plásticos de esta forma. Estos delantales plásticos, ahorita vamos a explicar quiénes se los deben colocar, ¿cierto? Estos delantales plásticos para que no haya salpicaduras. ¿Y qué más vamos a encontrar? Unas telas de este tipo, pues no son telas, son paños de Famitex. Estos pañitos nos van a ayudar a limpiar los elementos de protección personal, que también lo vamos a explicar. Entonces, para entrar a las habitaciones hay que tener en cuenta ciertas características. Vamos a comenzar con un elemento de protección personal que es la protección respiratoria, aquello que nos va a cubrir la nariz y la boca. ¿De qué depende que yo utilice la mascarilla quirúrgica o la mascarilla de alto flujo o N95? Si el paciente tiene riesgo de aerosolización de la vía aérea, por supuesto. ¿Quiénes son los pacientes que se aerosolizan? Aquel paciente al cual entra en paro y tengo que hacerle masaje cardíaco. Paciente al que hay que intubar. Paciente al que hay que manipularle de alguna forma la vía aérea, por ejemplo, tomando las muestras de hisopado o de aspirado nasofaríngeo para las muestras de PCR. Paciente al cual hay que intubar. Paciente al que hay que hacerle una eco transesofágica. Paciente al que hay que hacerle una fibrobroncoscopia. Es decir, desde que le manipulemos la vía aérea hay riesgo de aerosolización. Paciente que esté ventilado también aerosoliza. Paciente que esté con nebulización también aerosoliza. El paciente que simplemente tiene cánula nasal con oxígeno a 2 o 3 litros no aerosoliza, y tampoco aerosoliza aquel paciente que tiene máscara de no reinhalación. Ellos no aerosolizan, el resto sí. Entonces hay que utilizar la N95. De lo contrario, si no aerosoliza, se utiliza la mascarilla quirúrgica. Importante, como ustedes saben qué paciente van a ver antes de entrar a la habitación, saben qué tipo de mascarilla van a utilizar. Bueno, eso es importante. Si tienen dudas, por favor, pregúntenle a sus profesores, pregúntenle al colega o pregúntenle a la jefe de turno, ¿cierto? En este momento de pandemia es importante cuidarnos. Y antes de comenzar a enseñar cómo se utilizan los elementos de protección personal, hay una premisa y es, siempre se espera. Cuando hablamos de que siempre se espera es, si usted no tiene los elementos de protección personal, no puede entrar a la habitación, así el paciente esté en paro, porque si usted ingresa, usted va a estar expuesto. Después de que atiende al paciente, como estuvo expuesto, tiene que salir de aquí para su casa. Y al estar expuesto, tiene que llegar a aislarse a su casa y posiblemente puede poner en riesgo a sus familiares, a su hijo, su esposa, a sus papás. Y obviamente al estar ahí también expuesto, puede exponer a sus colegas trabajadores de la clínica. Entonces la idea es, si no está con todos los elementos de protección personal, no entra. Y tranquilos que en los servicios la gente normalmente tiene todos sus elementos, pueden entrar a atender al paciente mientras usted se organiza. Pero la premisa es, siempre se espera. Entonces vamos a asumir que vamos a entrar a una habitación de un paciente que no tiene riesgo de aerosolización. Es decir, un paciente, digamos que confirmado para SARS-CoV-2, que tuvo fiebre y está con un poquito de disnea, pero no tiene oxígeno todavía. Simplemente está con su mascarillita. Siempre que entren a esa habitación, por favor, tienen que indicarle tanto al paciente como al visitante o quien lo esté cuidando que siempre tienen que tener también ellos la mascarilla quirúrgica. Entonces, como están ellas, entonces, para entrar a una habitación,
en el caso de nosotros los hombres, permiso, me voy a retirar esto. Voy a dejarlo por acá. Ustedes van a decir por qué tiene una cosa de tela encima. Una recomendación que nosotros estamos dando en la clínica es, encima de la mascarilla quirúrgica, utilizar una de tela. Hay alguna evidencia que dice que protege un poco más. Entonces, si necesitan de tela, se les puede dar sin ningún problema, pues eso no hay ningún inconveniente. Y es, dependiendo pues cómo se sientan también más cómodos, pero lo estamos sugiriendo. Entonces, vamos a entrar a una habitación de un paciente que no tiene riesgo de vascularización, como están las niñas, como estoy yo, mascarilla quirúrgica. Y esa se deja quietica porque en este momento siempre la tenemos que tener puesta. En el caso de las mujeres, estamos recomendando que por favor siempre lleven el cabello recogido y que lo protejan de alguna forma. Ellos tienen acá, ¿cómo se llama esto? Un gorrito. Ese gorro puede ser de estos desechables o un gorro de tela. Lo importante es que tengan recogido el cabello para que no les quede expuesto cuando entren en las habitaciones de estos pacientes, ¿no? Entonces tenemos la mascarilla quirúrgica, ellas ya tienen su protección visual puesta. Esta protección visual depende, puede tener las gafas o puede tener estas que no es para personas con gafas. Y en el caso de las personas que tenemos gafas recetadas, como lo dije anteriormente, podemos utilizar unas gafas más grandes o en su defecto podemos utilizar estos visores que también nos van a proteger la vista y también van a darle protección a la mascarilla quirúrgica. Entonces, como primera medida siempre, antes de entrar a la habitación nos vamos a higienizar las manitos. Recuerden que antes de higienizarse las manos, para higienizarse las manos es fricción, palma con palma, haciendo énfasis en los interdigitales, palma con dorso, haciendo énfasis en los digitales, el candadito, los pulpejos y el pulgar desde el índice, ¿cierto? Siempre haciendo fricción, siempre haciendo fricción. Esto dura, lo que les dije, de 15 a 20 segunditos, esperamos que se vaya secando un poquito para ponerse los guantes. Ahora vamos a comenzar a utilizar los elementos de protección personal. Les recuerdo, el riesgo no está en cuando nos vestimos, porque nos estamos vistiendo fuera de la habitación. El riesgo está cuando nos quitamos los elementos de protección personal, porque están contaminados y puede haber riesgo de exposición o de contacto, o que lo haya tocado, y entonces me puedo ensuciar las manos, ¿no es cierto? Y si no me limpio bien, pues hay el riesgo de que me toque la carita o la nariz. Entonces, para entrar a la habitación, ¿qué estamos recomendando? Primero, vamos a utilizar 3 pares de guantes. Primer par de guantes se colocan antes de comenzarnos a colocar el resto de cosas. Entonces, lo que les había dicho, siempre vamos a encontrar una caja de guantes. Entonces, vamos a utilizar primer par de guantes. Nos ponemos el primer par de guantes. Bueno, después de que nos colocamos el primer par de guantes, vamos a colocarnos la bata. Recuerden, las batas que podemos encontrar pueden ser de tela o también podemos encontrar estas que son desechables, ¿no es cierto? En algunos servicios, no en todos van a encontrar esta que es desechable, y les vuelvo a reiterar, también de tela. Entonces, ¿qué van a encontrar con estas batas? Que van a tener unas tiras para podérselas amarrar, y por la parte de atrás tienen unos velcros, igual que estas que son de, desechables. A veces estas de tela también pueden tener tiritas de estas para amarrarse atrás. Entonces vamos a irnos vistiendo. Se colocan atrás, lo amarran. Estos que son de tirita tienen que hacerle una tira suavecita, aunque esto se puede tirar y después se rompe. Estas de tela no. Entonces, esta cosita, lo importante es que atrás, si ven que queda así, es que la cierren adecuadamente y las tiras, ya le dio Michelle, y esto va hacia adelante para que hagan el nudito. Aquí adelante también es hacer un nudo suave, pues de aquí no van a jalar carros pues para que eso quede amarrado, no es simplemente que les tenga esto, aquí estamos bien. Y con Michelle, esto, aquí tratar de amarrarlo y hacerle el nudito, un nudo suave, porque cuando se mueven esto se puede abrir y así que quede bien cerradito. Recuerden que
Si están afuera y se están vistiendo solos, hay que tener cuidado. Normalmente uno se está vistiendo con alguien más. Entonces vamos acá. Guantes, primera bata, se amarra hacia adelante y se cierra bien aquí en la parte de atrás para que no se vaya a exponer cuando uno esté trabajando con el paciente. Vamos a colocarnos este plástico. ¿Quiénes se deben colocar este plástico? Se lo deben colocar las personas que van a hacer algún procedimiento y sepan que van a quedar expuestos a algún fluido. Cuando uno habla de expuestos a algún fluido es que tienen que entrar y de pronto tienen que manipular una herida, las niñas que de pronto tienen que canalizar y se pueden chispotear de sangre. Esto lo utilizan mucho en hemodinámica porque siempre se salpican bastante, o las auxiliares cuando tienen que lavar los pacientes pues que se exponen mucho. Esto lo tienen que utilizar, en rayos X también lo utilizan mucho, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a colocar esto, ya colóquenla ustedes dos y ya les explico ahorita cómo se coloca. Estas siempre se deben colocar un poquito antes de la protección visual porque a veces puede ser difícil. Y lo mismo, estas se colocan y se le hace un nudo suave en la parte de atrás. Se hace el nudito suavecito. Y esto que siempre quede bien cerradito. Eso, que las batas queden bien cerraditas atrás, listo. Vamos ahora a colocarnos el segundo par de guantes. ¿Qué es importante cuando se coloque el segundo par de guantes? Que el elástico de la manga quede bien protegido, que no vaya a quedar abierto, porque entonces me puedo contaminar. Entonces, vamos a colocarnos el segundo par de guantes. Muy bien. Segundo par de guantes. Recuerden, el segundo par de guantes es que la manga quede bien acá. ¿Qué recomendamos nosotros? Que coloquen o cojan la manga o el puño, lo pincen con el índice y el pulgar y se coloquen el guante, siempre sosteniéndolo. Entonces cuando se colocan el guante, la manga o el resorte quede bien adentro para que no se vaya a correr. Y después con la siguiente mano lo mismo. Entonces aquí estamos con mi manga bien organizadita. Si me muevo sé que no me voy a exponer, tengo bien puesta la bata, la tengo amarradita. Ellas tienen su protector de plástico, tienen su gorrito. ¿Qué nos falta? La protección visual. Ella ya la tiene puesta. Como Kelly y yo tenemos gafas, entonces nos vamos a colocar este visor. El visorcito se coloca, estos son muy buenos, son muy agradables, no hay ningún problema. Ya estamos listos para entrar a la habitación, ¿no es cierto? Entramos a la habitación, aquí hay dos condiciones. En pisos van a encontrar que hay puerta. En las unidades de cuidado intensivo y en urgencias, en las unidades de cuidado intensivo las puertas son de vidrio y normalmente permanecen abiertas, ustedes ingresan y no hay problema. En urgencia hay cortinas, entonces es muy sencillo de entrar. En esto, pues si están en la habitación, simplemente abren la puerta y entran, no hay ningún inconveniente. Si de pronto dicen, no, es que al abrir la puerta contaminé el guante, dentro de las habitaciones también hay alcohol glicerinado y sin ningún problema le pueden echar el alcohol glicerinado a los guantes, muchachos, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que también vuelvan a hacer la higiene de manos sobre los guantes, ¿cierto? Porque es que la idea no es exponer nuestras manos a eso. Entramos a la habitación. Digamos que entramos, yo entré a tomarle, no sé, los signos vitales al paciente, quizás a darle un medicamento, ellas entraron porque necesitaban bañarlo, tomarle unos hemocultivos, etcétera, etcétera. Funcionamos con el paciente, lo organizamos, ya quedó bien organizadito, ¿no es cierto? Ahora vamos a salir, entonces vamos a comenzar a quitarnos los elementos de protección personal. Entonces, ojo con estas variantes, corren para acá. Yo no tengo plástico, ¿cierto? Ellas sí. Entonces, si tienen plástico, ellas lo que van a hacer es a romperlo. Lo jalan suave hacia adelante, este plástico es suave. Y del cuello también sin agitarlo. Cójanlo de atrásito, eso, muy bien. Y acuérdense lo que nos enseñaron en la facultad, siempre como con asquito, lejos de mí. ¿Y eso es dónde van a ir? En el tacho de color rojo, en la caneca de color rojo. Eso ahí, entonces lo depositan en la caneca de color rojo.
Eso, muy bien. Ahora, ¿con qué vamos a ir? Con estas baticas. Entonces, bueno, a ella ya se le soltó, no importa. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con Kelly? Simplemente jalamos acá, me suelto, ¿cierto? Y nos vamos a retirar el primer par de guantes. ¿Qué vamos a hacer con el primer par de guantes? Nos lo quitamos sin contaminar los guantes de abajo. Sin contaminar los guantes de abajo. Estos guantes también van a ir en el tarro rojo, en el tarro rojito. Exacto. Muy bien, muy bien. Ahora, mangas y guantes están limpios. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar esta bata de atrás para no contaminarme el uniforme. Lo jalo y lo abro. Ella simplemente lo rompe porque ese es desechable. O simplemente lo jala. Exacto. ¿Cierto? Lo traigo hacia adelante sin sacudirlo. Sin sacudirlo. Y lo mismo, como con asquito, lo voy jalando. Como con asquito, lo voy jalando, lo voy jalando. Y este señorito, hay que tener en cuenta una cosa. En las habitaciones van a encontrar los tarros de los diferentes colores que manejamos, que es gris, verde y rojo. Todo lo que salga de esas habitaciones va a ir en bolsa roja. O sea que si ustedes ven un tarro verde con una bolsa roja, ahí pueden tirar las cosas rojas. O un azul con bolsa roja, ahí pueden tirar desechables. Pero pueden encontrar una caneca con una bolsa naranja. La bolsa naranja es para toda la ropería. Cuando hablamos de ropería es batas, cobijas, sábanas, toda esa cosa que es de ropería va en la bolsa naranja para que ahí no vayan a tirar otros desechables. No hay pérdida porque en las canecas también dice, deposite aquí ropa o batas. Entonces en la bolsa naranja van a colocar la bolsa, la bata. Y, bueno, el desechable sí es importante tener en cuenta que la bata desechable sí va a ir en rojo. Batas de tela en bolsa naranja, batas desechables en la bolsa roja. Ahora, ¿qué nos falta quitarnos? El primer par de guantes que en teoría ya lo contaminamos con la bata, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay dos indicaciones, y vuelvo y les repito. Si de pronto están en urgencias o en la UCI, que las puertas normalmente están abiertas, o es cortina, salen y cuando salen de la habitación se quitan los guantes y va a bolsa roja. Si están en Juan 23, en el primer piso o en el segundo, que hay puerta, con estos guantes simplemente abren la puerta, salimos de la habitación. Cuando estemos afuera de la habitación, simplemente afuera de la habitación también hay canecas de color rojo. Nos quitamos este par de guantes sin contaminar las manitos. Sin contaminar las manitos. Sin contaminar las manitos. Y al tarro rojo que está afuera de la habitación. Muy bien. Aquí estamos afuera de la habitación. Afuera de la habitación, ¿qué tenemos? El carrito con todos los elementos. Entonces, aquí va a haber alcohol glicerinado. Entonces, simplemente cojo yo, mis manos están limpias, cojo el alcoholcito glicerinado y nos volvemos a higienizar las manos. ¡Ay, perdón! Recuerden, haciendo fricción, palma con palma, haciendo énfasis en los interdigitales, palma con dorso, haciendo énfasis en los interdigitales, el candadito, los pulpejos y el dedo pulgar arrastrándolo desde el índice, ¿cierto? De 10 a 15 segunditos y esperamos un poco que se seque. Aquí es donde nos vamos a colocar el tercer par de guantes para poder limpiar nuestra protección visual. Entonces, vamos a colocar el otro parcito de guantes. Otro parcito de guantes. Muy bien. Otro parcito de guantes. Muy bien. Entonces, con estos guantecitos, ¿qué vamos a hacer? En teoría ya están limpios. Voy a limpiar mi protección visual. Entonces, me retiro mi protección visual, que es esta, y ustedes van a tener ahí alcohol al 70%. Si en ese momento no hay alcohol al 70%, se pueden desplazar al área sucia de cada servicio, que van a encontrar alcohol o agua y jabón. Pero normalmente aquí en estas mesitas siempre encuentran alcohol. ¿Y ustedes qué hacen? Le echan alcohol a su protección visual.
Y entonces, ¿qué hacemos? Con este Famite limpiamos. Recuerden que el alcohol es virucida, entonces lo limpiamos, lo organizamos bien, porque acuérdense que esto estuvo expuesto con el paciente, lo limpiamos adecuadamente. Estamos recomendando que utilicen siempre alcohol, porque es que si le echan hipoclorito o amonio cuaternario, la pantalla se opaca y las gafas se pueden rayar más fácilmente. Entonces con esto queda muy bien limpio, queda organizadito. Este cosito, ¿dónde lo botamos? En la caneca roja que hay afuera de la habitación. Nos volvemos a colocar nuestra protección visual, ¿no es cierto? Vamos funcionando adecuadamente. Y ya después lo que hacemos es, estos guantecitos, no los quitamos y los desechamos aquí en la bolsa roja. Listo. ¿Y qué volvemos a hacer por último? De nuevo higiene de manos. Recuerden, si ustedes ya ven que estas manos están un poco pegajosas por el alcohol glicinado, pues echan agua y jabón, sin ningún inconveniente. Se limpian las manitos, haciendo énfasis siempre con la fricción. Muy bien. Hay una cosa importantísima que aclarar. Si yo estoy en la habitación, ojo, paciente confirmado, positivo para SARS-CoV-2. Si yo estoy atendiendo a un paciente y tengo que pasar positivo y tengo que pasar a otro paciente que también es positivo, no necesito quitarme todo. Simplemente me cambio los guantes externos que tenían. ¿Se acuerda que dijimos qué es lo primero que nos vamos a hacer? ¿Quitar la bata o quitar el plástico o desatarme la bata? No. Si voy a ir donde otro paciente que es positivo, yo simplemente me quito los guantes externos, salgo de la habitación, me pongo otro par de guantes porque los guantes de abajo están limpios y así ya vestido vuelvo y entro a otra habitación, ¿cierto? Porque es que pasar eso cuando los pacientes son confirmados y positivos. Ahora, si yo tengo varios pacientes que son sospechosos, en ese caso sí hay que quitarse pues todos los elementos de protección personal. Hay una variable con la cual jugamos en urgencias. En urgencias, como se consideran todos los pacientes que llegan en cierta medida sospechosos, allá ustedes van a ver siempre a las personas con bata, ¿cierto? Pero eso es una medida de protección especial específica por ellos, porque allá siempre van a estar expuestos, porque pues no se sabe pues que la sintomatología de las personas y etcétera. Pero ya en los pisos o en la UCI sí se consideran o se tienen en cuenta todas estas variables que dijimos. Importante recordarles que si por alguna razón llegan a tener sintomatología respiratoria, si ustedes llegan a estar expuestos con alguna persona, ojo, en contacto estrecho. ¿Qué es contacto estrecho? Que usted esté con una persona sintomática o que haya sido positiva para COVID sin esto, sin mascarilla, sin protección visual, que ella esté sin mascarilla y sin protección visual y estemos hablando a menos de 1 metro, eso se considera contacto estrecho. Entonces, ustedes tienen que avisar inmediatamente a Joana López, que es la coordinadora de seguridad y salud en el trabajo, y a Marixa, que trabaja con ella, diciéndole que tuvo un contacto, llenar la encuesta de estado de salud y sobre todo para los estudiantes avisarles al doctor Juan Carlos González o en su defecto a Yamile Mesa, ¿cierto? Para que se tomen pues todas las consideraciones y cuidarse mucho. Recuerden, los elementos de protección personal indispensables. En la clínica estamos exigiendo que así como estamos nosotros, siempre estemos en todo momento, es decir, mascarilla quirúrgica y protección visual, incluso para ir a almorzar, que siempre lo tengamos puesto. Muchas gracias.